Como verán, jóvenes, en relación a la temática, pues hemos estado enfocados en lo que es la evolución histórica de la economía de Honduras. Profe, ya pasó lista. Alexander, voy a anotar Alexander, No, Génesis Marisol. ya la anoté ya. Ok. Y hemos estado analizando. Buenos días, profe. Ya la anoté, Alexander. Profe, profe, Dígame. ¿qué usa para las clases? ¿Usa una PC o una laptop? No, es que bueno, tengo dos computadoras, pero el problema es que para usar siempre es con computadora portátil. Entonces, como les decía, en relación a la clase, pues hemos estado viendo lo relacionado a lo que es la evolución histórica de la economía de Honduras. Cómo ha sido, por ejemplo, ese proceso de evolución que ha tenido. Y pues en la última clase nos quedamos pues en relación a lo que es pues el sector maquilador. Recordemos de que en Honduras, si ustedes se fijan, para tratar de hacer un pequeño repaso, en la economía hondureña se ha caracterizado porque han surgido o se han consolidado varios sectores económicos. Tradicionalmente, el sector económico que más fuerza ha tenido ha sido el sector agrícola. En el hecho de que Honduras, pues, produce diferentes tipos de productos y generalmente, pues, la economía es dominada en su mayoría por lo que son este tipo de producción. Ahora, el detalle es que de una u otra manera, pues el sector agrícola genera sus beneficios. Sin embargo, una economía también debe de estar diversificada, debe de tener un sector industrial donde hayan pues lo que son diferentes tipos de industria. El detalle de que todavía Honduras no ha llegado hasta ese punto. Cuando me refiero a industrial, me refiero, por ejemplo, a, a lo que es la industria siderúrgica, que se encarga de fabricar acero, metales, la industria petroquímica, que es la refinación de petróleo, o la industria química, industrias manufactureras de productos electrónicos, industria automotriz, industria tecnológica. Todavía la economía hondureña carece de lo que son ese tipo de industria. Por consiguiente, nuestra economía es pues un tanto primitiva. Generalmente los países desarrollados se caracterizan, jóvenes, porque poseen lo que son ese tipo de industria. Es decir, tienen un nivel de industrialización enorme. Y si ustedes se fijan, nosotros importamos todos esos productos que son producidos en todo ese tipo de industrias. Nosotros importamos vehículos porque no los voy a anotar. Veo que Anthony me está ingresando. Importamos vehículos porque no los producimos acá. Importamos productos electrónicos porque no los producimos acá. Cuando hablo de productos electrónicos, me refiero a computadoras, televisores, teléfonos, impresoras, todo lo relacionado con lo que es la industria de la tecnología. Importamos productos químicos porque esos no son producidos acá. Importamos gasolina, diésel, porque en Honduras no hay refinería. No hay una industria petroquímica que se encargue de eso.
Por eso en parte también es caro lo que es lo que son los combustibles por dos aspectos. Uno, porque Honduras no es productor de petróleo y la otra porque no hay una industria petroquímica. Si en el caso de Honduras tuviera refinerías, son las refinerías de petróleo, pues. Honduras solamente tendría que importar el petróleo, se le conoce como petróleo crudo. Se refina acá, los costos se reducirían, bajaría el precio. Entonces, esas cosas, de una u otra manera también, ralentizan lo que es el desarrollo de la economía de un país. Nosotros tenemos que importar maquinaria, porque eso no se hace acá, porque en la economía de Honduras no se producen ese tipo de cosas. Entonces, todo eso que nosotros conocemos como productos tecnológicos, eh, eh, son elementos que todavía nuestra economía no ha llegado hasta ese nivel de diversificación. Entonces, en el caso de nosotros, el sector agrícola es el que tiene mayor preponderancia. Luego le sigue lo que es el pues, sector minero, la minería. La minería ha sido una actividad económica que ha estado implícita en Honduras prácticamente desde sus inicios como tales, desde el periodo colonial, desde el tiempo que estaban los españoles. Y eso es producto también, jóvenes, por la riqueza que nuestro país tiene. Aquí tengo este mapa que les estoy mencionando, y en ese mapa, si ustedes se fijan, son cada una de las zonas por parte pues, del Instituto Geológico que han sido dadas pues, en concesiones mineras. Son las zonas que todavía, pues, si ustedes se fijan, las tienen pues divididas en diferentes áreas. Hay muchas zonas que todavía no se han explotado y que todavía no aparecen ahí marcadas con color. O sea, Honduras tiene una riqueza enorme y esa riqueza, ¿saben por qué es producto? Debido a que Honduras es un país que tiene un relieve montañoso. Honduras es el país más montañoso de Centroamérica. El relieve de Honduras es montañoso y pues eso le genera ventajas. Entonces, en el sector minero, por eso tenemos esa ventaja. Todavía en relación a la minería, todavía existen muchos pasos que se tienen que dar para lograr generar un mayor nivel de tecnificación en los procesos. Ahora, a nivel centroamericano, el país que tiene la economía más industrializada es Costa Rica. Profe, una pregunta. Dígame. Lo escucho, hijo, dígame. ¿Qué es sector forestal? Recordemos que en el caso de la ¿Qué economía, es el sector forestal, profe? ya le explico ya. Cuando hablamos nosotros de lo que es el sector forestal, estamos hablando de lo que es una rama de la economía que se centra específicamente en lo que es pues la silvicultura, que es pues la explotación maderera. Honduras, debido a que tiene una gran cantidad de bosques y de reservas forestales, eso ha sido propicio para que en Honduras se desarrolle lo que es la industria de la madera, de la extracción de la madera. Entonces, el sector forestal integra lo que es ese sector económico. También se le conoce como silvicultura. De las dos formas. Honduras a nivel de Centroamérica es el país pues, que tiene mayor cobertura forestal. Lamentablemente ha habido un problema con este tipo de actividad económica, jóvenes, en relación con el sector forestal. Y es el hecho de que la explotación de los bosques ha sido desmesurada, es decir, ha sido insostenible. Cuando digo de que ha sido insostenible, me refiero
a que cuando se cortan o cuando las empresas o cuando son los aserraderos más que todo, cuando cortan los árboles, por ejemplo, no implementan políticas de mitigación. Cuando hablo de políticas de mitigación, eso ya está reglamentado en las leyes del país, que si una empresa, por ejemplo, corta 1 hectárea, esa empresa tiene que responsabilizarse por regenerar esa área también y sembrar árboles para que esa área se comience a regenerar. Eso se le llama una actividad económica que es sostenible. Pero el problema es que solamente se cortan los árboles y no se siembran de nuevo. Por consiguiente, esa es una actividad insostenible. Eso ha generado que Honduras vaya perdiendo miles de hectáreas de bosques producto de la deforestación indiscriminada. No sé quiénes han ido en estos últimos meses, quiénes han ido ahorita hacia Comayagua y quiénes han cruzado por la zona de Zambrano. Yo, profe. Bueno, ¿qué ha observado? Vamos a ver, ¿qué ha observado? En toda esa zona De de Zambrano. que los cambios o sobre qué. En relación a la zona, ¿qué cambios ha observado? De que de que como estamos en invierno, el monte, los árboles, toda la carretera, ahí está bien verde y bonito. Pero además de eso, una de las situaciones que ahora solamente se lo dejo, lo coloco como ejemplo, porque no es que diga de que solamente esté pasando en Zambrano, pero Zambrano se caracteriza como tal, lo dijo Anthony, porque es un lugar muy bonito. A la orilla de la carretera, esas grandes cantidades de árboles, de pinos, muy bello, un lugar muy fresco, tan natural. Pero también se está comenzando a observar que muchas de esas zonas están comenzando a ser deforestadas y se logran ver, se ven como parches, se ven como parches. Entonces, eso también está pasando en el resto del país. Ahora, hay empresas que son pues ambientalmente responsables y que sí cumplen con lo que establece la ley. O sea, no es que diga yo de que la industria maderera sea mala, es buena. Es buena siempre y cuando se haga de manera correcta, es decir, que sea sostenible. El problema es cuando no se hace de esa manera. Entonces, eso genera problemas ambientales. Genera el hecho de que al haber una deforestación, se desencadenan una serie de sucesos, como por ejemplo la erosión del suelo, lo que es, por ejemplo, que se sequen los ríos, se pierde el hábitat de muchos animales. Hay países que en el mundo, por ejemplo, son grandes exportadores de madera y que por el hecho de que sean exportadores de madera, no ha significado de que sus recursos se vean o que se pongan en riesgo. ¿Por qué? Porque esos países, las autoridades hacen que se cumpla la ley y que las empresas a la hora de hacer los cortes de los árboles se encarguen después de sembrar y de regenerar el bosque para que de esa manera no haya una deforestación permanente. Bueno, incluso hay normativas que hasta en cuanto al tipo de árboles, a la edad de los árboles, o sea, no es que se debe de cortar, sino que se debe de esperar de que el árbol se desarrolle. Entonces, son cuestiones jóvenes que en lo que es pues el sector forestal, lamentablemente no se han puesto en práctica y por eso tenemos ahora los resultados de hoy. Por eso tenemos el cambio climático, por la deforestación.
por la tala indiscriminada de los bosques. Son rastras, o sea, son rastras completas que salen de todos esos sectores, cargados de madera de color, pino. Entonces, el problema es que es indiscriminada la forma en la que se están cortando los bosques. Por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo está teniendo un gran auge en nuestro país. Y el sector turismo, jóvenes, y el sector turismo es, jóvenes, es una de las actividades que también está teniendo un gran auge. ¿Auge en qué sentido? Auge en el hecho de que Honduras es un país que tiene grandes bellezas naturales. Tiene sitios arqueológicos que son muy visitados por los turistas. Tiene playas muy hermosas. O sea, Honduras es un país con una belleza enorme, jóvenes. En el sur, en el norte, en occidente. A nivel de Centroamérica, Honduras tiene prácticamente los mejores destinos turísticos. Honduras tiene los mejores destinos turísticos. En la costa norte tenemos en las playas de Tela, La Ceiba, en Trujillo, y no digamos las islas de la bahía, que son prácticamente una joya para nuestro país. Los arrecifes de coral, Cayo Cochino también. En el occidente tenemos, por ejemplo, el Parque Arqueológico de Copán, el Parque Arqueológico El Puente. Lugares que son turísticamente bellos. En el caso de Comayagua, Comayagua es una ciudad colonial, es una ciudad muy visitada, muy turística. Sus calles pues son muy limpias, muy ordenadas. Y en lo natural tenemos muchas reservas naturales. Tenemos muchas reservas naturales. Por ejemplo, en el caso de la zona ahí por el lago de Yohoa, de Cerro Azul Meámbar, bosque, senderismo a través de lo que son esos bosques. Allá en la Ceiba pues está Pico Bonito. Aquí en la zona sur pues no nos vayamos tan lejos, tenemos la zona de La Botija. Hay tantos lugares turísticos que nuestro país tiene y que por eso le ha permitido ser un destino a nivel centroamericano. Por ejemplo, en El Salvador hay bastante, el turista salvadoreño visita Honduras. Porque en El Salvador pues no tiene los lugares que nosotros tenemos a nivel turístico. Entonces, por eso es muy visitado nuestro país. Y el hecho también de que nuestro país está cerca, pues pueden venir en vehículo. Más ahora con el Canal Seco, que el Canal Seco ahora comunica la zona de La Matillo al centro de Honduras, la zona de Comayagua y San Pedro, más rápido. Sí, Eso profe, es, es mejor por ahí porque de ajá, 3 horas, como de 7 horas a 3 horas. exacto. Bueno, acá cada 3 horas porque yo vivo en Nacaón, pero Sí. Lamentablemente todavía no la han culminado. Hay una parte que está inconclusa. la primera vez que fui yo, profe, tuvimos que pasar el río en carros y estaba hondo el río. Sí, esas son las partes que están inconclusas. Y como siempre, proyectos que terminan siendo pues abandonados y no culminados. Entonces, todo eso, jóvenes, le genera a Honduras divisas, porque cuando un turista viene al país, el turista
visita el lugar, compra, deja su dinero acá. Y eso beneficia a las personas que brindan los servicios, los hoteles, los restaurantes, porque el turista se hospeda en hoteles, el turista gasta en restaurantes, gasta en las personas que venden recuerdos, los lugares que visitan. Profe, Ajá. eso de las actividades también, las actividades, eso, para que el caño pique esas cosas también, Exactamente. Entonces, para todo eso beneficia a la economía de un país, especialmente porque eso genera empleos también. Al haber turistas, los hoteles van a estar llenos. Al haber turistas, los restaurantes van a tener pues clientes. Los mismos sí, porque recuerden de que en los principales destinos turísticos pues siempre vemos de que hay restaurantes, tiendas, hay personas que venden comida, o sea, todo eso es actividad económica, todo eso genera desarrollo. Por eso es muy importante que en el caso, pues, hay tantos lugares que son muy bonitos de visitar en la zona sur, pues cuando ustedes, por ejemplo, vaya, cuando ustedes van con sus papás y van a algún lugar turístico, por ejemplo, o van a El Edén o a Mapala, ustedes están haciendo turismo interno, eso se le conoce como turismo interno. Y eso es beneficiar la economía, porque cuando van a comer a algún lugar, ya sea, no sé, están apoyando a las personas de ese lugar comprando, pues. Entonces, eso se le conoce como turismo interno. O cuando vienen ya, el turismo externo, ya son las personas que vienen de otros países. Entonces, Honduras es un gran destino, jóvenes. Y la ventaja que Honduras tiene también de que Honduras es un país que tiene aeropuertos, que tiene muchas facilidades. Muchas facilidades. Cuando hablamos del sector acuícola, el sector acuícola, jóvenes, se caracteriza porque se centra en lo que es el cultivo pues de camarón y de tilapia. Ustedes sabían de que Honduras es el segundo país mayor exportador de tilapia en América. En Honduras se produce la tilapia y específicamente se produce en el lago de Yohoa y también se produce en lo que es en lo que es el embalse de la represa El Cajón, o mejor conocida como Francisco Morazán. Ahí hay una empresa que se le llama pues Aquafin Saint Peterfin, que Aquafinca pues es una gran productora de tilapia. La tilapia se procesa y se exporta a lo que son pues diferentes partes del mundo, y Honduras es un gran productor. El sector camaronero no lo vamos a olvidar también. Solamente aquí les voy a dar un ejemplo, solamente para que ustedes vean, para que se hagan una idea de la inmensidad que Honduras tiene en cuanto a lo que es, pues, en la zona sur el cultivo de camarón. Para que se hagan una idea, jóvenes, aquí tengo el mapa de Honduras, ¿ok? Véanlo bien. Nos vamos a ir específicamente a la zona sur, que es donde está asentada, pues, la mayor parte de la industria camaronera de Honduras. O sea, la mayor parte de la producción de camarón de Honduras está en la zona sur. Y nos vamos a enfocarnos aquí, ¿ve? Toda esta zona, la zona de San Bernardo, vean. ¿Ven todos estos cuadritos, jóvenes? Esto es sí, desde profe, ¿eso qué? todos estos cuadritos que ustedes ven, estos son las áreas de los Sí, manglares. profe. Todos estos son lagunas para el cultivo de camarón. Vean cuánto, este es del lado de Honduras, vean cuánto, todas estas son lagunas camaroneras. Son kilómetros y kilómetros de cultivos de camarón. Véanlo bien. O sea, la cantidad de producción de camarón es enorme la que hay en nuestro país. Honduras es un gran productor de camarón. Todas estas son lagunas camaroneras, por eso véanlo ahí, ¿ve?
Voy a acercarlo más. Aquí tenemos, es lo más que se puede acercar. Aquí están las, ¿cómo Son las como divido? calles. Son como calles exactamente, sí. Pero todo eso son lagunas camaroneras. Esas son en este sector. Aquí tenemos en este otro sector. Y en el otro sector donde hay, es aquí en la bahía de San Lorenzo. Aquí tenemos otro sector donde hay industrias camaroneras, véanlos. Aquí están las lagunas. Acá hay otro sector también, que hay más lagunas camaroneras. Todo es para el cultivo de camarón, véanlo bien. O sea, si ustedes se fijan, jóvenes, en relación a nuestra actividad económica, o sea, Honduras es un país que tiene una producción camaronera enorme. Acá hay otro sector también. Todo lo que es la zona de la bahía de Fonseca predomina lo que es este tipo de actividad económica. Aquí está el puerto, bueno, aquí está el puerto de Necán. Este es el puerto de Necán, véanlo. Por eso cuando ustedes van cuando vamos por la carretera, podemos ver lo que es el puerto de Necán. Aquí hay más lagunas camaroneras. O sea, Honduras, si ustedes se fijan en toda la zona de la bahía de Fonseca, pues tiene una gran cantidad de cultivos de camarón. Aquí tenemos más fincas camaroneras. O sea, la gran cantidad de producción camaronera en Honduras es enorme. Y se representa otro importante sector económico para nuestro país. Aquí ya estas son ya del lado de Nicaragua, ya, pero esto ya pertenece a Nicaragua. Por eso ven una línea que está acá. Esta es la línea divisoria. Es decir, es la línea fronteriza ya entre lo que es este lado en Honduras, donde tengo el cursor, y a este lado y es Nicaragua ya. Entonces, pero en el lado hondureño, la cantidad es enorme, jóvenes. Ahora, ha habido una situación también con esto, y es lo siguiente. El impacto ambiental es enorme, porque todas estas zonas antes eran manglares. Y los manglares, jóvenes, cumplen una función importante, y es servir de barrera natural que protegen contra las marejadas y las inundaciones, cuando se eleva lo que es la marea. Todavía aquí, por ejemplo, aquí en estas zonas de San Lorenzo, podemos ver de que todavía se mantienen intactos, ¿ves? Todas estas son manglares que todavía no han sido, no han sido pues deforestados por la industria camaronera. Pero ya aquí sí, ¿ves? Aquí es la diferencia que podemos ver. Aquí, si ustedes se fijan, hay lagunas de camarón. Pero aquí todavía pues se mantiene intacta lo que son estas zonas. Y el impacto ambiental ha sido enorme. El impacto en relación a que para construir fincas camaroneras se tienen que cortar los árboles de manglar. Y el manglar es un tipo de planta que crece en esta zona que tiene una importante función. Entonces, vean de que nuestro país, pues, por eso es uno de los mayores productores a nivel mundial. Creo que tal vez logramos ver aquí en el embalse del Cajón lo que son aquí está, ¿ve? Sí, hoy sí, ¿ve? Aquí lo podemos. Aquí estamos en el embalse del Cajón. Lo que le quiero mostrar son las jaulas donde se cultiva lo que es tilapia, ¿ve? ¿Ven esos cosas redonditos que hay aquí? Me Jóvenes. desconecto es porque vamos a salir con mis papás y de aquí ya no se encuentra señal. Ok, muy bien. Jóvenes, ¿logran ver estos circulitos? Sí, Bueno, Sí, profe. esos círculos ahí, por ejemplo, son jaulas donde se tiene lo que es el cultivo de tilapia. Si ustedes se fijan, están prácticamente a lo largo de todo el embalse. Vean cuántas hay. Ahora, de eso es San Lorenzo, profe.